Bueno, es un placer iniciar este ciclo y hacerlo con una mesa redonda en la que, de una manera bastante expositiva, así lo hemos preparado, queremos poner en cuestión algunas situaciones nuevas que se generan en torno a la tecnología aplicada a la movilidad. Como se ha comentado, Fundación Ibercaja desarrolla un proyecto llamado Mobility City, que es un proyecto que tiene dos grandes dimensiones. Un espacio físico en el llamado Pabellón Puente de Zaha Hadid, construido en Zaragoza para la Expo de 2008, donde mostramos avances relacionados con la movilidad, con una orientación, por cierto, muy tecnológica, de todos los avances, de todas las innovaciones que proponen terceros. No tenemos, porque no es un museo patrimonial, sino que es un museo que reúne, un centro expositivo que reúne. Nosotros no tenemos una colección como tal, sino que reúne elementos en exhibición proporcionados por empresas, colectivos, instituciones, institutos de investigación particulares, y donde mostramos una evolución de vehículos que nos han transportado, que nos han llevado hasta aquí, y de vehículos que nos llevarán en el futuro. Podemos ver desde una reproducción del primer Mercedes que hizo con el triciclo en el siglo XIX 100 kilómetros, hasta el primer cohete que va a lanzar España cuando las circunstancias lo permitan desde Huelva. Esperemos que sean unas semanas, el llamado Miura 5 de la empresa PLD. Por lo tanto, en esa visión, digamos, perimetral desde fuera de lo que han sido los avances de la movilidad, en ese lugar, en Mobility City Museo, exponemos productos y soluciones de movilidad, sobre todo, como digo, vehículos e innovaciones. Pero además de esa parte de exposición física, durante los 5 años que ha madurado este proyecto, hemos ido realizando actividades como las que hoy nos reúnen aquí para intentar, primero, obtener el conocimiento de movilidad y luego poder diseminarlo en nuestro proyecto. Y lo hemos hecho descubriendo, como cualquiera que se acerca al conocimiento, que cada vez éramos más ignorantes, porque la velocidad de cambio en la movilidad es muy amplia y lo que conviene, aparte de ir asentando algunos conocimientos, es escuchar, escuchar y escuchar. Si hemos llegado a una conclusión, es que se está produciendo un importante cambio que tiene una especie de círculo virtuoso, casi yo diría un triángulo, como una propiedad transitiva, donde A es la tecnología, B la regulación, C la sociedad que adquiere nuevos hábitos, y que hay que cerrar ese triángulo, ese círculo virtuoso. La tecnología habilita, el regulador posibilita, permite o no, y al final la sociedad decide. Y el cambio se está produciendo de una manera absolutamente súbita. Si el orden de los factores ABC cambia, normalmente lo que se producen son disfunciones. Si la sociedad va muy deprisa y no hay respuesta tecnológica, se generan frustraciones. Si la tecnología va muy deprisa pero no hay regulación, también se generan, aunque de otro tipo. Y si el regulador quiere hacer cosas pero no tiene soluciones tecnológicas o no tiene mercado, no tiene público, también se produce. Y en esa secuencia hemos diseñado de la mano de Pons este ciclo. Para empezar hablando del factor A, que es la tecnología. Luego hablaremos de la Smart City, de la ciudad. Yo creo que lo de Smart City ya es un poco viejuno, aunque casi ha muerto antes de nacer, pero es un poco viejuno. La ciudad inteligente, la ciudad conectada, que sería donde el regulador sí que tiene mucho que decir. Y acabaremos hablando de cómo el usuario, el ciudadano, ese homo mobilis que llamamos nosotros, que no es exactamente un conductor, sino que es un peatón, es alguien que quiere ir del punto A al punto B de la manera más rápida y más eficiente posible, acaba siendo soberano y tomando las decisiones. Entonces, desde esa perspectiva hemos planteado este ciclo con 3 charlas. La primera de ellas es la que da comienzo ahora mismo y que reúne con nosotros a una serie de personas, de ponentes. Voy a coger para no olvidarme ningún aspecto concreto de las posiciones que cada uno de vosotros tiene, que reúne a 4 personas que tienen mucho que decir porque en su ámbito de responsabilidad se dedican a desarrollar ese que he llamado en esta pequeña charla factor A, es decir, la tecnología aplicada a la movilidad. Muy brevemente, porque todos tenemos un móvil donde podemos googlear y saber algo más de ellos,
Diré que nos acompañan Fernando Vallejo, que es director de Innovación, IT y Sostenibilidad de Global Vía. Nos acompaña Mar Hernández, responsable de la plataforma de transporte conectado y seguro de Vodafone, del grupo Vodafone. Nos acompaña también Daniel Navas Parejo, que es Industrial Sector Líder de IBM Consulting, y Fernando Moreno, responsable de servicios de movilidad en Bosch España. Está claro que aquí tenemos una representación muy amplia: servicios, utilities, componentes, telecomunicaciones, base tecnológica, desde los servicios de consulting de una empresa transversal a la tecnología y a la computación como es IBM. Y por lo tanto, desde esa visión, lo que queremos empezar planteando como primer paso en esta jornada, que intentaremos condensar a partir de este momento, echar las presentaciones en la próxima hora y 10, hora y cuarto, con lo cual vaya por delante la típica premisa de este tipo de jornadas de, primero, no vamos a proyectar, eso ayuda a ser ágiles, y segundo, vamos a intentar ser concisos, me incluyo, donde la primera pregunta que queremos resolver, más que resolver, es apuntar soluciones, porque resolver sería algo más complicado, es qué tendencias de cambio se están apreciando en la tecnología aplicada a la movilidad. ¿Cuáles son esos principales retos tecnológicos aplicables a las soluciones de movilidad? ¿Hacia dónde caminan? ¿Cuáles son los más importantes? Y de alguna manera marcar la posición para que en una segunda ronda pues nos podáis explicar cada uno de vosotros en vuestra compañía, en vuestro ámbito de responsabilidad, qué es lo que hacéis. De manera que empezaré por el orden establecido en la carátula. Fernando Vallejo, me gustaría que nos hicieras una primera puesta en común de esa percepción que tú tienes de hacia dónde camina la tecnología aplicada a la movilidad, agradeciéndote la concisión y seguro que la claridad de tu exposición. Pues muchas gracias, Jaime, por la presentación. Para algunos de vosotros que quizás no conozcáis a Global Vía, Global Vía es un grupo de infraestructuras que nos dedicamos a la gestión de autopistas, de ferrocarriles, de autobuses en todo el mundo. También hemos creado una unidad que se dedica a la innovación y a la tecnología, entendiendo que el ritmo de cambio que esta está teniendo requiere de un vehículo propio de desarrollo de todo este tipo de cosas. Y ya siendo conciso, como comentabas, yo creo que ahora tenemos un montón de tecnología disponible. Bueno, estamos hartos de oír de inteligencia artificial, 5G, etcétera, ¿no? Pero para nosotros creemos que el mayor reto tecnológico que tenemos a día de hoy es construir un puente. No lo digo porque vengamos del sector de las infraestructuras, y cuando digo puente me refiero a un puente entre la tecnología y las personas. Lo que nos estamos encontrando a día de hoy es, tenemos muchas cosas nuevas que están en nuestras carreteras, por ejemplo, y el principal reto es hacérselo llegar a la sociedad, a esas personas. ¿Cuáles son esos principales retos tecnológicos que creo que a día de hoy son más relevantes? Pues yo creo que sobre todo estamos ante el momento del tiempo real, en el sentido de que somos capaces de detectar lo que pasa en una carretera en tiempo real, con lo que eso supone. Y el reto es ser capaces de transmitir esa información al usuario en tiempo real para que pueda tomar decisiones que le afecten a su seguridad, que le afecten a su uso del ocio, etc. Y ya no solo al usuario, sino que entendemos que posiblemente el futuro quien reciba esa información no va a ser el usuario, sino que va a ser el propio vehículo que va a decidir por nosotros qué es lo que tiene que hacer para evitar un accidente o para cargar el vehículo o para permitirnos ver el WhatsApp mientras nosotros conducimos, ¿no? Entonces, ese reto de tiempo real, de gemelos digitales, digital twin, y cómo llevamos esa información al usuario y al vehículo, para nosotros creo que es uno de los mayores retos que tenemos delante. Por lo tanto, nos quedamos con esa idea de puente, inmediatez, instantaneidad, ¿no? En el fondo es lo que es el tiempo real y proveer de esos servicios, ¿no? Con lo cual empezamos a hablar de conectividad y ahí salto a la segunda intervención, que es la de Mar Hernández, porque sin una base tecnológica, en este caso de telecomunicaciones, que permita esa comunicación, todo lo que nos cuentan desde Global Vía va a ser complicado. Sí, muchas gracias. ¿Cómo verías desde esa posición
desde un proveedor de señal de telecomunicación? Bueno, yo voy a romper justo esa idea, ¿vale? Porque sí que somos un proveedor de telecomunicaciones. De hecho, todo el mundo nos conoce así, pero ahora también somos una empresa tecnológica. Entonces, yo de hecho vengo del nuevo hub de innovación que hemos abierto en Málaga. Tenemos hub en toda Europa y estamos también trabajando en temas de movilidad, que cogiendo lo que... Perdón. Lo que comentaba Fernando justo, el principal reto ha sido los temas de tiempo real, relacionado con los temas de usuarios vulnerables, seguridad y todo lo que les rodea, por supuesto apoyándonos en nuestro 5G, ¿no? Por eso decía que no dejamos tampoco la parte de telecomunicaciones, pero hace falta mucho más que eso, ¿no? El reto sí que es mucho mayor en este ámbito y para nosotros con la plataforma estamos consiguiendo, creo, resolver ese problema de conseguir o baja o ultra baja latencia. Y ese sería, desde tu punto de vista, al margen de que estéis aplicándoos a ello, el reto más importante que ahora mismo existe para que el cambio tecnológico en toda la cadena de valor de la movilidad se produzca. Sí, a ver, es una parte. Retos hay muchísimos, igual que oportunidades en este sector. Entonces, por suerte, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero cada una de ellas es tan nueva que supone un reto. Uno de ellos es eso, otro puede ser, por ejemplo, el tema de platooning para el futuro de la logística, o el que comentabais, ¿no? De gemelo digital de movilidad, que va además un paso más allá porque necesita no solo un gemelo digital, sino datos en tiempo real para que sean útiles. Entonces es uno de ellos, pero es verdad que creo que hay muchísimos retos en este momento que tenemos que afrontar. De acuerdo. Y ahora ya vamos a una visión también muy amplia, la de Daniel Navas, Navas Parejo, nos gustaría que nos contaras desde una compañía como la que tú representas en esta jornada, cómo abordáis, cómo veis esos retos en el conjunto, ¿no? en el ecosistema de la movilidad. Bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista nos centramos mucho sobre todo en lo que va a necesitar el consumidor de los servicios de movilidad, ¿no? Y a partir de ahí seguramente, ¿no? Vayamos yendo a todo, ¿no? No quiero caer en la trampa de dentro de muy poco vamos a tener servicios de movilidad autónoma, ¿no? en un espacio de tiempo, digamos, tangible, porque esto yo creo todavía le queda tiempo. Sí que es cierto, yo creo en un futuro será ilegal conducir un coche, seguramente solo nos dejen ir en un vehículo en el que sea autónomo, ¿no? Pero nuestra visión es que al final la movilidad va a ser, en general, va a tender a ser lo más autónoma posible, va a estar conectada, va a ser sostenible y muy probablemente tenga un modelo de propiedad compartido cada vez mayor, no total, pero cada vez mayor. Y eso implica, sobre todo, dos retos principales. Uno, la personalización de los servicios al consumidor de servicios de movilidad y la interoperabilidad entre los diferentes servicios de movilidad. La interoperabilidad no es un problema fácil, no es un problema realmente 100% tecnológico, es quizás un problema social y un problema de organizaciones. Y no es un problema fácil de resolver, aunque realmente yo creo que existen las iniciativas actuales para poder acometerlos, ¿no? Y la personalización, hablamos de que en un futuro como el que decimos, ¿no? Si nosotros estamos, ¿no? Yo creo en nuestra media de edad, ¿no? Estamos acostumbrados a tener nuestro propio vehículo y personalizar nuestra experiencia, el consumidor de servicios de movilidad va a esperar tener esa personalización de la experiencia, utilice el medio de transporte que utilice. Y de nuevo ahí también será necesaria la interoperabilidad entre sistemas, ¿no? Y por ello nuestro foco sobre todo son plataformas digitales que sean abiertas e interoperables y que sean comunes lo máximo posible para poder favorecer lo que es el negocio que hay detrás de servicios digitales alrededor de la movilidad. Ok. Luego hablamos de plataformas y deben ser únicas, pueden ser compartidas, públicas, privadas, pasarelas de pago, que yo creo que IBM también tiene cosas que decir. Comentabas que probablemente nos sancionarán por conducir dentro de un tiempo o supondrá casi un producto de lujo como el que iba en caballo, ¿no? Que tienes que tener la cuadra, tienes que... antes falta también, lo decía, la pata regulatoria, la abordaremos en otros momentos, porque ahora mismo todo se rige por una convención de Viena del año 68 que obliga a que haya un conductor al cargo de cada vehículo y que no todos los países firmaron. Por ejemplo, España no lo hizo y por eso todo el mundo habla de que España es un paraíso para las pruebas de vehículo automatizado que previo al vehículo autónomo probablemente. Entonces, antes de llegar a ese escenario que planteabas, probablemente nos falta un desarrollo no solo tecnológico, sino regulatorio importante. Tenemos a una persona que viene del mundo de la industria, del componente, de la
de los elementos necesarios para configurar esta formulación que vemos de soluciones de conectividad, etcétera. El mundo está lleno de sensores, vosotros sabéis mucho de ello, entre otras muchas soluciones aplicadas a la movilidad o elementos clave. Le voy a preguntar a Fernando Moreno cómo ve desde esa óptica más industrial, más de fabricación de producto, cómo veis esa situación de cambio tecnológico rápida, disruptiva que se está produciendo. Muchas gracias, Jaime, y también muchas gracias a la Fundación Pons, a la Fundación Ibercaja por la invitación. Pues desde Bosch, como empresa de tecnología y servicios, vemos principalmente 5 grandes tendencias en el mundo de la movilidad. Muchas de ellas son ampliamente conocidas, pero una de ellas no tanto, y me gustaría profundizar un poco más ahora en ella. La primera sería, lógicamente, la movilidad eléctrica. Ya sabemos que cada vez el grado de electrificación de los vehículos es mayor, vamos hacia vehículos eléctricos, vida de combustible en un futuro un poco más lejano. También con esa prohibición en el año 2035 de que los coches emitan CO2 de forma local. La segunda gran tendencia es la automatización, vehículo autónomo, sistemas ADAS, en el que cada vez el vehículo va a ir tomando mayores funciones, ir quitándoselas al conductor. El tercero es la conectividad, que lo hemos comentado, es la base de transmisión de datos entre el coche, cloud, otros vehículos. La cuarta sería la personalización, en el que también incluyo la parte de movilidad compartida, es decir, los usuarios al final cada vez quieren pues unos servicios, unos productos más personalizados, y ahí el vehículo también va a formar parte de este concepto. Y la quinta es la parte de software o de modelos de negocio, que es la que comentaba, que es un poco menos conocida, pero yo creo que es casi la más importante, que es el cambio de arquitectura electrónica de los vehículos, o lo que se denomina el Software Defined Vehicle, el vehículo habilitado para software. Esto es un cambio radical en el mundo de automoción, porque es como pasar del teléfono móvil al teléfono inteligente, al smartphone. Lo que está ocurriendo es que el vehículo tradicional, como funciona actualmente, es base hardware. Tiene los sistemas basados en hardware y además de forma descentralizada. El sistema de tracción pues es independiente del sistema de frenado. O sea, son sistemas con su propio hardware, con su centralita, con su software embebido, pero sistemas verticalizados dentro del vehículo. Esto está cambiando. El pionero fue Tesla hacia este vehículo en el que se desvincula el hardware y el software. Entonces, ya están todos los fabricantes de coches trabajando en este concepto, en el que, por un lado, tienes los distintos hardware, los distintos componentes que incluye el vehículo, tienes una unidad central, un ordenador central, que es el que gobierna todo el sistema del vehículo, con su sistema operativo, y luego tienes toda la parte de sistemas de aplicación. Es decir, tienes 3 niveles: hardware, sistema operativo y los sistemas de aplicación o aplicaciones. Es un poco similar al smartphone, ¿no? En el que tienes un hardware, tienes un móvil, la marca que sea, tienes un sistema operativo, puede ser Android, iOS, independiente, y tienes las aplicaciones que puedes cargar en el móvil, sean de un fabricante o de otro. Pues hacia ese modelo de vehículo vamos, en el que se puede, como digo, hacer actualizaciones a través de Internet, ir mejorando el vehículo a lo largo del tiempo. O sea, el vehículo ya no va a ser, el mejor vehículo que tengas no va a ser el que salga de fábrica, sino que vas a ir pudiendo actualizarlo a lo largo del tiempo de la vida útil. Como digo, actualizaciones en remoto, nuevos modelos de negocio, servicios. Bueno, es un mundo totalmente nuevo y que, bueno, en nuestro caso es tan importante que estamos incluso reorganizando toda la compañía en base a este concepto. Luego nos pones algún ejemplo, efectivamente, de esta transición a un teléfono mucho más pesado y con ruedas, que es donde vamos a montarnos para desplazarnos, ¿no? O a una mina con ruedas, 100 metales lleva un coche eléctrico, ¿no? Con lo cual el cambio en el vehículo va a ser impresionante, no es el objeto de esta charla, pero indudablemente la tecnología aplicada a los vehículos está detrás de buena parte
de ese motor de cambio. Pero ya en la utilización de ese vehículo, no sé si N.0, ¿no?, que nos llega, tendrán que ir por infraestructuras, tendrán que llegar a un parking, saber cómo ubicarse, tendrán que gestión de flotas. Y ahí es donde nos gustaría que Global Vía nos explicara, por favor, algún ejemplo concreto de hacia dónde en vuestra compañía estáis caminando para generar un cambio, aprovechando una base tecnológica sólida que permita y redunde en una mejora del uso por parte de los ciudadanos. Pues me alegra que los Fernandos estemos alineados en cómo vemos el mundo, ¿no? Fernando, desde el lado de Bosch, con lo que implica todo dentro del vehículo, nosotros los traemos mucho, ¿no? Y al final pensamos que el vehículo es un smartphone con ruedas. Es muy sencillo y muy simple, pero cuando uno piensa que tienes smartphone con ruedas por una infraestructura, por una autopista, te cambia el paradigma, porque dices, bueno, esto no se trata solo de pavimento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para decir, bueno, ahora que vienen esos smartphones con ruedas, ¿qué necesitan? Entonces, lo que hemos creado es un concepto que nosotros llamamos Neo Roads, donde les vamos a dar lo que necesitaban, y añadiendo lo que decía Daniel, importante siempre desde el punto de vista de servicio, desde el usuario. O sea, el usuario, ¿qué necesita? ¿Qué le va a venir bien por su seguridad, porque lo quiera disfrutar, ¿no? Es muy importante el punto de vista del servicio, porque si no, nos quedamos con la tecnología y nos quedamos embelesados con lo bello que es lo que estamos haciendo, pero luego el usuario final no lo disfruta, ¿no? Entonces, siempre con el chip puesto del usuario y del servicio. Entonces, por ejemplo, este concepto de Neo Roads al final es un kit donde nosotros por ejemplo, tenemos una carretera en Estados Unidos, en Virginia, Pocahontas Parkway, y estamos aplicando el concepto donde le estamos añadiendo infraestructura específica 5G con una red privada propia, que se va a conectar con un operador móvil de allí. Vamos a incluir sensores en la carretera, incluyendo cámaras, incluyendo sensores de sostenibilidad en parte del tramo de la carretera, de forma que toda esa información la estamos agregando, hacemos un data fusion con inteligencia artificial, y con esa información de lo que pasa lo queremos transmitir al usuario. De momento, ¿cómo? Pues a través de aplicaciones, de una aplicación que tenemos nosotros ya desplegada en Estados Unidos para el pago de los peajes, que se convierte también en un vehículo de recepción de información que se llama Slora, y en el futuro también a través de CV2X la idea es poder informar al usuario de lo que está pasando en la carretera, tanto si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo obras en un tramo para que sepa que ese tramo está cortado, o si ha habido un accidente, o algo tan sencillo como que un jabalí pase por medio de la carretera y tengas que avisar al usuario, al conductor o al vehículo, frena porque está un jabalí cruzando por la carretera. Entonces, todo eso lo estamos desplegando en Estados Unidos para demostrar al final que esto es un servicio que puede querer el ciudadano. Porque eso es lo más importante. Al final, la pregunta que nosotros queremos sacar ahí es, ¿estaría el usuario dispuesto a pagar por esto? Si la respuesta es no, tendremos que cambiar el rumbo. Si la respuesta es sí, pues tendremos que profundizar. Y el problema que tenemos en muchos casos en el sector de las infraestructuras es que se tarda mucho tiempo en generar esas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el camino de acelerar ese proceso para saber cuál es la reacción del usuario ante estas nuevas formas de servicio, porque al final, cuando el usuario quiera esto, también te planteas, ¿cómo lo va a contratar? Y dices, bueno, ¿y esto cómo lo contrato? Pues bueno, pues a lo mejor tienes un par de canales. Tienes el propio fabricante del vehículo, que ahora ya tú puedes comprar servicios de vehículo conectado autónomo. Por ejemplo, Ford ofrece el BlueCruise. Tú te suscribes y puedes ir por las carreteras de Estados Unidos sin las manos. Y a lo mejor te ofrece un servicio extra, Neo Roads, para que tú también tengas más seguridad en ese tramo, ¿no? Puede a lo mejor contratarlo a través de un operador móvil en Estados Unidos, un T-Mobile o quien sea, ¿no? Es decir, yo ofrezco un servicio de seguridad que cuando tú pasas por mi red estás con más seguridad que un vehículo tradicional. ¿Está el usuario dispuesto a pagar por eso? Sí, no. Esas son las respuestas que tenemos que encontrar. Pues a ver si Mar, desde Vodafone, nos lo aclara. Quizás el ejemplo más conocido de este tipo de servicios de conectividad aplicados que estáis trabajando sea la baliza conectada, ¿no? Que estáis yendo de la mano del regulador, lo que decíamos antes, ¿no? Si la tecnología no va de la mano del regulador y luego el usuario, lo comentaba Fernando, no la abraza, no la hace suya,
no conseguiremos el cambio. Sí, ¿no? Pero aparte de ese ejemplo de la baliza conectada, que bueno, todos vemos que el triángulo va a pasar a ser pues eso, una antena que lanza la señal, igual que el teléfono móvil lanza la señal al 112. Aparte de este tipo de proyectos más conocidos, ¿hacia dónde camináis en Vodafone? Sí, pues yo os quería contar hoy que tenemos una plataforma en Vodafone, es una plataforma B2X que es abierta y de hecho pues quería aprovechar hoy también para invitar a todos, ¿no?, a echarle un vistazo. La plataforma es STEP, una plataforma europea, está orientada a la seguridad y lo que pretendemos es conseguir un ecosistema abierto, ¿no?, que ayude al final al usuario, ¿no?, de a pie, que es lo que buscamos todos. Entonces, en esta plataforma pues estamos trabajando en distintas áreas porque, como te comentaba antes, hay muchísimas zonas en las que trabajar ahora e incluso ofrecemos desde la plataforma un SDK para que se puedan conectar proveedores de aplicaciones, ¿no?, como puede ser Globalvia, por ejemplo, con lo que comentaba Fernando. Es totalmente abierta y lo que queremos conseguir es ese ecosistema que le sirva al usuario final. Estamos trabajando pues, sobre todo orientado a la seguridad de usuarios vulnerables, por ejemplo, tanto en zona urbana como interurbana, pues una bicicleta en una zona urbana o un trabajador de carretera que está en mitad, pues esa información en tiempo real que le llega al conductor creemos que es bastante útil para la seguridad de estos usuarios, por ejemplo. Como comentaba antes, el tema de platooning es pura investigación porque obviamente es largo plazo lo que estamos haciendo para la logística del futuro. El gemelo digital en tiempo real, también una oportunidad que estamos analizando e innovando, porque tampoco sabemos muy bien lo que nos va a deparar, porque es todo totalmente nuevo, ¿no?, como comentaba. También con el coche autónomo, pues por supuesto, el coche autónomo eléctrico, ¿no?, estamos intentando ver qué casos de uso pueden aplicar en la ciudad del futuro, también porque, como comentábamos, otro tema a largo plazo, o las señales inteligentes y conectadas. Al final somos como ese punto central, ¿no?, de distribución en tiempo real de esa información con las tecnologías, pues, con las tecnologías Edge, con Cloud y aprovechando el 5G que tenemos como operador también. Pero ahí es donde sí que quería poner valor en Vodafone como grupo, porque no solo tenemos ya la parte de telecomunicaciones, sino la parte tecnológica que hace posible esto, ¿no?, esa unión que nos da como más fuerza en ese sector. Y también lo que comentabas de las balizas, porque estamos participando, liderando la UTE en la plataforma DGT 3.0, entonces sí que estamos involucrados en este tema de las balizas y en potenciar esta plataforma, que también esperemos que sea la plataforma del futuro aquí en España. Nosotros desde Vodafone, desde nuestra plataforma STEP, estamos conectando con diferentes autoridades en Europa, como puede ser National Highways en Reino Unido o MDS en Alemania, pero también con DGT 3.0 aquí, para construir ese ecosistema abierto que comentaba al principio, que es el que queremos ofrecer a todos. Sí, porque al final tenéis el transporte de la señal, que es lo que, digamos, la materia prima, pues incluso para zonas de bajas emisiones, advertencias previas a los usuarios, pues para que no se metan en el típico atasco que incurres en una multa, etcétera, pues la verdad es que tenéis de la mano, pero se ha comentado aquí y bueno, nos ha quedado una mesa, me miro a Juan porque hemos estado los dos pensando, nos ha quedado una mesa muy interesante porque tenemos proveedor de soluciones, de fabricación incluso, alguien que aplica soluciones, tecnología, transporte. La gobernanza en Internet ha generado fricciones, transporte de señal, aplicaciones exitosas, regulación que va un poco a la zaga, ¿no?, con la lengua afuera. Hay una experiencia, ¿no? No sabemos cómo va a acabar lo de este vehículo, este smartphone con ruedas que nos estamos un poco dibujando en esta mesa. Pero ahí sí que IBM tiene mucho que decir. ¿Qué estáis aportando? ¿Cuál es el rol que queréis adquirir en ese nuevo ecosistema? Y de alguna manera, ¿cómo apuntas, que ya lo decías antes, ¿no?, plataformas, etcétera, cómo apuntas en la dirección en la que puede ir una compañía líder como es IBM? Pues mira, yo creo que voy a ir de abajo arriba, ¿no? Yo creo, antes comentaba, ¿no?, que quizás el reto aquí es la construcción de plataformas digitales. Comentaba Fernando que ahora, ¿no?, si vamos al vehículo o incluso a la infraestructura, que comentaba el otro Fernando, ¿no?, estamos hablando realmente de algo que ha cambiado en los últimos años, es que en general todos los negocios empiezan a basar toda su innovación en software, ¿no?
sea el negocio que sea, y en software y en plataformas que interconectan muchos actores que están interesados por una razón o por otra, porque tienen un negocio detrás, porque soy un regulador que tengo que controlar algo, porque quiero introducir unos patrones de comportamiento, porque quiero poner tasas de congestión en una infraestructura, ¿no? Y nosotros sabéis que hemos trabajado en Estocolmo, en Londres, o que trabajamos muy de la mano de Avertis también en todo el tema de peajes, free flow, etcétera, ¿no? Y donde nos hemos especializado bastante, ¿no? Entonces, realmente a la hora de hablar de software, si queremos acometer el reto de que de esos nuevos servicios digitales que aparecen ahora con el tema de que ahora todo el tiempo ya pasó en el coche antes, ¿no? Siempre si tú llamas a un compañero de oficina te dice he tardado 35 minutos en ir a la oficina y es tiempo perdido, ¿no? Ahora ese tiempo cada vez más es un tiempo que puedo aprovechar porque tengo nuevos servicios en el vehículo que me van a ir pues, entreteniendo o ayudando a trabajar o a hacer ciertas tareas, ¿no? Ahora ya no solo conduzco en el coche o en una infraestructura. Entonces, hay una oportunidad para generar ciertos servicios por los que puedo pagar o por los que alguien puede pagar, digamos, ¿no? Quizás no necesariamente el usuario o el consumidor del servicio de movilidad, ¿no? Nosotros, como te decía, ¿no? De abajo a arriba, cuando hablamos de que esas plataformas de servicio, esos nuevos servicios digitales tienen que salir rápidos, ser interoperables, ¿no? Y estar muy centrados en el usuario, lo primero es favorecer que esto ocurra. ¿Cómo? Sabéis que compramos Red Hat en 2019. Nosotros a través de Red Hat estamos trabajando en lo que es el sistema operativo del vehículo con Linux certificado para la carretera, digamos, ¿no? Con todas las certificaciones de movilidad que eso conlleva. Por encima, estamos trabajando también en que la plataforma de servicios que haya dentro de los vehículos o las plataformas de servicios de infraestructuras sean abiertas, sean open source, sean interoperables y animen a los desarrolladores de servicios a que desarrollen sobre esas plataformas. Yo creo que la época en la que la diferenciación de la marca de un vehículo consistía en voy a ofrecer una plataforma cerrada con mi sistema de entrenamiento, servicios, hadas, etcétera, cada vez se va a acabar más y cada vez vamos a tender más a unas plataformas comunes en las que cada uno va a construir sus servicios, ¿no? Y esos servicios pueden ser una fuente de ingresos. De hecho, muy probablemente, como decía Fernando, nadie invertiría mucho dinero en algo si no hay un negocio detrás, ¿no? O no hay una necesidad de seguridad o no hay una necesidad de regulación de las administraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber también ciertos servicios de hacer llevar esa oferta de nuevos servicios al usuario. Ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos con el grupo Volkswagen en la personalización de servicios al usuario y en hacerle llevar esa oferta de los servicios que se van desarrollando y que no necesariamente va a desarrollar Volkswagen o alguna marca del grupo, ¿no? Por otro lado, también a efectos del coche compartido, nosotros hicimos una encuesta a nivel mundial, que es interesante, la publicamos hace muy poco, donde cogimos 1.500 ejecutivos del mundo de la industria de la automoción y 11.000 y pico personas usuarios de servicios de movilidad, cualquier servicio de movilidad, ¿no? Si vosotros ahora os metéis en la página de SEAT, seguramente veréis que SEAT ya no se declara una empresa de automóvil, se declara como una empresa de movilidad, ¿no? Y hay cosas que tienen todos muy claras, que el modelo de propiedad ha cambiado, lo comentaba al principio, ¿no? Y el modelo de propiedad ha cambiado, ¿y esto qué significa? Pues coinciden tanto los que trabajan en la industria de automoción como los usuarios de esos servicios en que la personalización de esos servicios, según me voy cambiando de vehículo o de medio de transporte, va a ser importante. Yo quiero tener mi personalización de mis servicios de entretenimiento, de mis servicios de asistencia, etc. La diferenciación de la marca cada vez se está diluyendo más y el usuario lo que está buscando es un servicio barato y cómodo. Cómodo en cuanto a que lo tenga inmediato y pueda ir del punto A al punto B, como decías en la introducción, ¿no? Entonces, ahora las diferenciaciones de la marca van a ir alrededor de esos servicios que se van a construir. Y finalmente esos servicios hay que facturarlos y hay que ver cuál es el modelo de negocio, ¿no? Ahí están mucho las plataformas, obviamente, los que desarrollan servicios, los que consumen esos servicios y los que ponen esa plataforma a disposición, ¿no? No siempre, y estamos muy acostumbrados a ellos, ¿no? El que consume el servicio es el que paga. Paga con sus datos, paga con su uso. Depende un poco del tipo de servicio que estemos ofreciendo, ¿no? Nosotros nos hemos especializado también en cómo gestionar esa economía de las suscripciones y el cómo hacer, parece que es algo quizás no tan final, no tan directamente implicado en lo que es la experiencia del usuario, pero si no tengo
una capacidad tecnológica de gestionar toda la complejidad que supone esas diferentes casuísticas de suscripciones, ¿no? En un modelo en el que puedo suscribirme a un servicio de carreteras, o un servicio de automóvil, o un servicio de plataforma de movilidad, tengo que tener claro cómo voy a gestionar las suscripciones, los volúmenes, los saldos, etc., ¿no? Entonces, es también una parte muy importante para que luego realmente ese modelo de negocio que quiero levantar con esos servicios esté sostenido en algo que realmente operativamente sea. Entonces, en resumen, plataformas de vehículos abiertas e interoperables, mucho foco en interoperabilidad, modelos de gestión de suscripciones y modelos económicos para poder facturar esos servicios y también habilitar toda esa capacidad de desarrollar fácilmente esos servicios al consumidor, ¿no? Claro, y en ese escenario, vuelvo a los Fernandos, en este caso vía industria, vía Bosch. En ese escenario hace falta vehículos diferentes, tú lo comentabas, donde esa simbiosis hardware-software exista y dialogue de una manera sencilla. Gracias a proveedores, lo estamos viendo, que están pensando también en cómo maximizar esas opciones de ese nuevo vehículo. Pero al final hay que construir el vehículo, ¿no? Y además estamos en un país donde, segundo fabricante de coches de Europa, cuarto en componentes, porque bueno, hay una industria muy poderosa, pero indudablemente con un peso muy fuerte. Comentabas antes que los proveedores de la cadena de valor del automóvil ya están todos con esta clave, ¿no? Alineados en esa dirección, y vosotros ahí pues sois un líder manifiesto porque bueno, tenéis una capacidad y un despliegue pues muy importantes. Cuéntanos algún ejemplo de lo que estáis haciendo. Sí, te comento algún ejemplo. Bueno, por un lado, desde Bosch estamos trabajando en ofrecer tecnología para hacer vehículos más seguros, más sostenibles y más confortables, pero por otro lado también estamos trabajando en toda la parte de servicios de movilidad. No solo hardware, sino también software servicios y dentro y fuera del vehículo. Entonces, algunos ejemplos en los que estamos trabajando, por ejemplo, en la parte de movilidad eléctrica, lo que estamos realizando son, ofrecemos servicios de recarga para vehículos eléctricos para recarga pública. Lo que estamos viendo es que los puntos de recarga públicos al final están siendo operados por multitud de empresas distintas, o sea, hay una atomización grandísima, y lo que hemos hecho es bueno, colaborar con todos esos operadores de puntos de recarga, integrarlos en una única plataforma, de tal forma que podamos ofrecer una solución tanto al usuario final como a empresas de coches, de renting, de leasing, la posibilidad de recargar en cualquier punto de recarga público, sea del operador que sea. Entonces ya nos hemos integrado con más de 800 operadores de puntos de recarga en Europa, tenemos acceso a 500.000 puntos de recarga, incluso tenemos una aplicación para usuario final que se llama Charge My EV para poder acceder e incluso pagar las recargas públicas. También en movilidad eléctrica trabajamos con lo que es la batería del coche eléctrico, lo que llamamos Battery in the Cloud, es decir, una monitorización continua y en remoto de la batería de los coches eléctricos para conocer perfectamente cuál es el estado de la batería, detectar anomalías que puedan surgir, hacer predicciones a futuro sobre el estado de la batería, de cómo va a ir evolucionando a lo largo de los años, generar un certificado sobre esa batería cuando el coche se venda y puedas certificar que la batería de ese coche eléctrico está en perfecto estado. Y bueno, todo en torno a esa monitorización, incluso optimización de la batería eléctrica, mejorando la velocidad de recarga con recomendaciones al usuario final. Luego en vehículo autónomo también estamos, aparte del desarrollo de soluciones para vehículo autónomo para carretera, lo que ya tenemos también en el mercado es lo que denominamos Automated Valet Parking, que es posibilitar al vehículo aparcar de forma autónoma sin que el vehículo tenga esa capacidad de vehículo autónomo. Lo que hacemos es, mediante infraestructura que instalamos en los parkings de aeropuertos, los garajes, son mediante cámaras o sensores LiDAR, lo que hacen es visualizar todo el entorno del vehículo, se comunican con el coche y le van dando las órdenes al coche para que pueda aparcar de forma autónoma. Tú llegas al parking, dejas el coche, te vas al avión, por ejemplo, en un aeropuerto, el coche busca plaza solo y aparca.
Y en el área de vehículo compartido, pues tenemos también sensórica para detectar, por ejemplo, si en un vehículo compartido la gente fuma, un detector de humo, detector de golpes incluso minúsculos, ¿no? de rozaduras del coche para que el gestor del vehículo compartido sepa cómo se está comportando su coche. Y en el área de taxi VTC, también un sensor interno para monitorizar lo que está ocurriendo dentro del coche, con un servicio de call center por detrás, sobre todo para dar mayor seguridad al conductor, si algún pasajero causa algún problema, y para dar seguridad a los pasajeros también por si los conductores pudiesen causar algún problema. Es decir, monitorizar el coche con sensórica dentro y luego con un servicio exterior. Son algunos ejemplos en los que estamos trabajando. Muy bien, Fernando, gracias. Hemos hecho una primera intervención con a vista de pájaro cómo está la cosa, cómo está la cuestión, digamos, el estado del arte, y luego ejemplos concretos, ¿no? Por detenernos en algo más y seguir este orden que creo que está fluyendo y sois muy complementarios en las visiones que ofrecéis. Una de las cuestiones que habíamos pensado y que puse en común era el papel que puede jugar la infraestructura inteligente. Han hablado de ella Mar y Fernando desde Global Vía. Esos entornos conectados, esa conectividad como vector de innovación en la movilidad que está detrás de todo lo que estáis comentando, más allá de las innovaciones más ingenieriles, ¿no? de todo lo que es el tema de las baterías, las propulsiones, pero que indudablemente se está produciendo ese cambio importante en la movilidad, en todo lo que tiene que ver con la conectividad, esos sistemas de control de flujos, etc. Nos has puesto el ejemplo de Virginia en Estados Unidos, pero claro, el mundo es diverso. Y igual que ocurre en el coche eléctrico, donde países con población pequeña, concentrada, están teniendo unas políticas distintas, probablemente están teniendo unos ratios y un alcance del vehículo eléctrico concreto, ¿cómo se puede extender esa tecnología, liderándola desde donde hasta ahora hemos liderado, ¿no? la movilidad y los sistemas de transporte, básicamente Occidente, ¿no? Pues Europa, Estados Unidos, Japón en todo caso, pues también la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es el papel que se puede jugar para que esa infraestructura inteligente, que es un poco el cambio, ¿no? que tiene que venir ahora, pueda modelizarse, funcione aquí y además luego pueda tener un efecto, ¿no? Se pueda extender a otros entornos con más problemas, donde el problema ya no es la inteligencia de la infraestructura, sino la infraestructura en sí misma, en una visión amplia, global, como la de tu compañía, Global Vía, con esa mirada más internacional? ¿Qué modelos se pueden estandarizar realmente para que ese estándar de la movilidad a cada uno según sus necesidades, que es un poco lo que estamos viendo, se pueda realmente llevar a cabo? Es una buena pregunta y una pregunta difícil, porque estamos ahora mismo en una situación en punta de lanza de innovación donde todavía no tienes muy claro cuál va a ser el modelo final que va a ser el que sobreviva y el que la sociedad permita desarrollar, ¿no? Aquí hay dos aspectos, ¿no? Como tú también avanzabas al principio, la parte tecnológica y la parte de sociedad. Entonces, la parte tecnológica, yo creo que los modelos que nosotros estamos trabajando en la infraestructura son muy replicables a otros entornos. De hecho, nosotros estamos también diseñando ya no solo aplicar la tecnología de inteligencia artificial, comunicaciones en entornos de autopistas, sino también en entornos urbanos, con túneles y otro tipo de infraestructura semafórica que es distinta a la de una autopista, ¿no? Por lo tanto, el tema tecnológico creemos que no es tan problemático y que es muy adaptable en función de las circunstancias de cada país. Para mí hay dos retos más allá de eso, ¿no? Uno que tiene que ver en cómo la solución que nosotros tenemos se interactúa con otras soluciones, y ahí comentamos el tema de las plataformas y de los modelos económicos antes, y es que la situación que tenemos a día de hoy es que todos queremos tener nuestra plataforma, pero no queremos dar datos a otras plataformas. Pues ¿por qué no queremos? Pues porque la tendencia del sector de las infraestructuras es yo, mi, conmigo, porque el sector de la automoción también ha sido yo y mi vehículo. Entonces, claro, cuando uno plantea modelos donde hay que intercambiar datos con el fabricante del vehículo, pues es muy complicado.
muy complicado porque tienes que hablar con muchas personas de la organización que no tienen esa mentalidad de modelos abiertos, nuevos modelos económicos, sino, oye, hay que proteger el negocio tradicional. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que va más allá del reto tecnológico, y es más un reto organizativo, cultural, de hacia dónde nos movemos. Y creo que estamos avanzando. Yo creo que hay ciertas iniciativas, como puede ser el DDGT 3.0, que promueve la interconexión de múltiples actores, y que para mí el reto clave siguiente es cómo somos capaces de capturar el valor y distribuirlo entre los distintos actores en función de lo que aportan, ¿no? De cómo, si yo tengo, ya no hablo de plataformas, sino que hablamos de plataformas que intercambian datos, cómo vamos a ser capaces de distribuir el valor capturado entre las distintas plataformas. Podríamos hablar de alguna tecnología, pero no la voy a nombrar porque esa tecnología parece que últimamente no está muy de moda, empieza por block y acaba por chain, pero entonces tenemos que buscar cuál es el camino, ¿no? O sea, tenemos que empezar a pensar que yo no voy a capturar todo el valor, sino que ese valor lo tengo que distribuir entre los distintos miembros del ecosistema, ¿no? Y para mí eso es una forma es clave de cara a que esto escale. Y por último, y es una parte que tiene que ver más con la parte regulatoria, quizá, o del modelo de gobierno de esto, y esto es muy difícil que funcione sin colaboración público-privada. Es decir, esto requiere una visión a largo plazo. Esto no es algo que nosotros montemos hoy y mañana tengamos los resultados. No va a ser así. Lo primero porque nos vamos a equivocar 10 veces. Entonces, como nos vamos a equivocar 10 veces, hay que ser capaces de aguantarlo. Y esto requiere tener modelos donde con las administraciones públicas seamos capaces de verlo y decir, oye, de la misma forma que ya tenemos experiencia y en España somos líderes, y veo compañeros en este foro de concesiones de infraestructuras, ahora tenemos que empezar a pensar en concesiones de infraestructuras tecnológicas y empezar a pensar cómo con las administraciones somos capaces de desarrollar modelos a varios años vista donde te permita realizar una inversión y que pueda recuperar la inversión en los términos que sean en el largo plazo, ¿no? Y esto es algo que todavía no está... O sea, a lo mejor en España todavía le falta camino. Yo creo que aquí está bien que miremos el entorno americano, donde claramente empiezan a surgir este tipo de situaciones, donde empiezan a haber concesiones tecnológicas, lo que nosotros llamamos technological greenfields. Ya no hablamos de los greenfields tradicionales de construir una obra, no. Estamos hablando de obras que existen y donde lo que le falta es el componente tecnológico. Entonces, esa colaboración público-privada es fundamental para que la administración se dé cuenta de que se requiere una inversión, que se requiere un retorno a largo plazo y juntos de la mano ser capaces de proveer los servicios a los ciudadanos. Entonces, esa pieza también es fundamental para que esto escale, porque si no, inversiones puntuales, proyectos puntuales, sí van a dar ciertos servicios, pero creo que no van a provocar que esto se distribuya de forma masiva, que es lo que requiere la sociedad a día de hoy. Hombre, lo que planteas desde Global Vía en un momento en el que la administración está gestionando magros recursos europeos precisamente para que haya un plan de transformación económica, no solo de recuperación, sino de transformación, pues es muy importante, ¿no? Y de hecho, todos los que estáis aquí y los que están viéndonos saben que el famoso PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, pues ha ido caminando un poco tórpidamente, diría yo, en sus orígenes, como ese niño que le cuesta caminar, le cuesta andar al principio y se va dando golpes por las esquinas, ¿no? Vamos a ver si eso se enfoca para que se produzca. Decías que no sabes cuál es el camino, pero los que tienen un camino seguro son los que tienen la radiofrecuencia, porque al final eso sí que es una concesión que en su momento se produjo. Estáis también obligados a un cambio y a una inversión muy importante, cambio cultural, que tú lo representas con esa posición como responsable desde Málaga, pero también un cambio de hierros, de hard. Sí, totalmente. Hay que hacer una red mallada, la latencia cambia. Traer aquí el 5G pues puede ser relativamente sencillo, ¿no? Un hábitat socioeconómico alto, usuarios intensivos, pero hay que llevarlo a Zamora, hay que llevarlo a, no sé, a Extremadura, hay que llevarlo a Teruel, hay que llevarlo a otros países. Y ahí tenéis un reto muy importante, ¿no? Sí, un reto importante. ¿Cómo lo estáis enfocando? Culturalmente, cómo vais generando, interiorizando ese rol, ¿no?
ese importante poder que conlleva una importante responsabilidad. Sí, a ver, yo creo que ese rol lo tenemos, como comentaban, no solo aquí, sino en los diferentes países. Y estamos trabajando en ello, pero también es algo que, pues eso, que lleva su tiempo, porque como bien comentabas, pues tenerlo aquí en Madrid relativamente sencillo a corto plazo, el llevarlo a otras zonas es eso, es un gran proyecto a largo plazo que tenemos. Ahí, a colación de lo que decía el compañero Fernando, justo también lo que estamos trabajando en esa plataforma abierta, ¿no? En ese ecosistema abierto, y también estoy totalmente de acuerdo con él que lo complicado es eso, ¿no? Es que el resto abra la mente y quiera contribuir a ese ecosistema abierto, y lo que comentaba de la parte de infraestructura también es clave, ¿no? Ahí las autoridades, aquí en España por lo menos parece que sí que se está moviendo ahora más. Tenemos la plataforma de GT 3.0, también misma sacando unos retos tecnológicos interesantes. Y bueno, ya parece que no es, o sea, que no nos quedamos ahí atrás, ¿no? Que también España responde en ese sentido y también vamos a esos retos. Y por supuesto la parte del 5G de Vodafone es clave, pero también la parte de tecnología de la plataforma abierta, porque uno sin otro no son nada, ¿no? Es lo que siempre me gusta decir, que está muy bien 5G, pero 5G solo no es nada, igual que la tecnología sola, sin ese 5G tampoco. Entonces, como el complemento perfecto para mí. Entonces son dos grandes líneas en las que estamos trabajando. Gracias, Marc. Todos habláis de plataformas abiertas, sí. Pero cuando todos tienen un superpoder, nadie tiene un superpoder. Es decir, si todo es abierto, convergiendo, ¿no? Plataformas únicas, que tú lo estabas planteando desde IBM, ¿no? Cómo agregar ese valor, cómo repartir, cómo parametrizar. Aparte de esas plataformas abiertas, alguien le pondrá el cascabel al gato y será el que maneje con la gobernanza que sea necesaria esas plataformas únicas de movilidad como servicio, en las que realmente exista una agregación, yo diría casi por defecto, ¿no? Todo el mundo quiera estar, que todo el mundo se sienta reconocido, que el usuario no se tenga que loguear 25 veces, que sepa dónde tiene que recargar. Comentaba Fernando que estáis con una plataforma de puntos de recarga, pero claro, 20 y tantos mil puntos de recarga pública en España, y hay que hacer un máster para cargar un vehículo eléctrico, ¿no? Primero, para averiguar la distancia. Segundo, para saber a quién le tienes que pagar. En fin, en definitiva, hay un montón de retos. ¿Vosotros como plataforma integradora os veis en esa posición desde IBM, Daniel? Yo creo que nosotros no nos vemos como nosotros nos vemos como un papel de soporte para la generación de esas plataformas. Creo que es una quimera, en efecto, el que haya una única plataforma. No tiene, yo creo, demasiado futuro. Otra cosa es que las bases sobre las que se construye esa plataforma tengan la capacidad de poder construir de forma conjunta. Me explico. Si seguimos empeñándonos en que la diferenciación viene de cerrar puertas, nos va a pasar lo que le ha pasado a todos los negocios, que no han cambiado la forma de actuar respecto a la innovación abierta con otras organizaciones y otros actores fuera de la organización, ¿no? Creo que aquí hay tres cosas, ¿no? Uno es tecnología, otro es regulación y otro es también cultura o sociedad, ¿no? Tecnología yo creo que está ahí, la tecnología para la interoperabilidad. No creo que eso sea un problema. Confío en que al final las telcos nos hiperconectarán a todos. Confío en que las infraestructuras tengan los sensores con unas inversiones brutales, ¿no? Pero los sensores que nos den la información. La regulación, ahora me voy a referir también a los estándares, ¿no? Creo que es importante que haya estándares consensuados. Ahora mismo yo creo que para V2X debe haber, no sé, 7 grandes estándares y creciendo, ¿no? En algún momento nos pondremos de acuerdo, ¿no? Todo esto ocurrirá. Creo que es más difícil, antes mencionabas la palabra maldita blockchain, ¿no? Creo que es más difícil en ese tipo de ecosistemas. Normalmente suelen fallar precisamente por eso, porque tienes que poner de acuerdo a diferentes actores que no siempre tienen intereses compartidos, ¿no? Pero la época de competir solo con mis recursos y sin hablarme con los demás, esa ya pasó el siglo pasado. Entonces, claro, pasa que competir y cooperar está muy bien, ¿no? Y podemos hasta hacer un verbo nuevo, ¿no? Competir, competir, lo que quieras, pero lo único que todos sabemos que eso de los pelos en la gatera, que es muy castizo, pero nadie se quiere dejar
el último pelo en la gatera, ¿no? Sí, ahí lo único yo creo es también hay que hacer un poquito de caso al consumidor, ¿no? Y entonces ellos sí que ¿no? En lo que nosotros hemos visto es que sí que te marcan claramente el camino que tienes que seguir para realmente diferenciarte como marca, ¿no? Antes hablaba de la personalización de la experiencia independientemente del vehículo en el que te muevas. Otra de las cosas es la seguridad y el tener la tranquilidad de que para poder aportar tu información también tienes cierta seguridad de qué va a pasar con tus datos, de tu privacidad, etcétera, y de que vas a estar en un coche que tiene unos servicios y que de pronto no va a tener un problema de ciberseguridad, ¿no? Y otro tema va a ser el también poder disfrutar de servicios de movilidad que, aparte de que sean cómodos, ya ahora de la seguridad física, ¿no? De que también nos podamos diferenciar o los fabricantes o los actores que intervienen en esto se puedan diferenciar de una manera porque la tecnología que incorporen, ¿no? Sea más segura, cada vez más, cuanto más vayamos a la parte de conducción autónoma, pues me dé más seguridad, ¿no? Y diferencie mucho una marca qué tipo de tecnología está incorporando el vehículo para que yo viaje más seguro, ¿no? Porque ahora dependo de un... Última intervención, antes de, lo digo previamente por si alguno quiere preparar o pensar alguna pregunta, podamos abrir un turno, un coloquio brevísimo con vosotros, con el público. Para Fernando, soberanía industrial es un nuevo topic, ¿no? Del discurso general post-COVID, de esta nueva situación generada, economía de bajo contacto, goteras de la globalización, etcétera. Sois un fabricante líder en Europa. En esta casa, Pons IP hizo un estudio recientemente donde ponía de manifiesto que en Europa se produce mucho, se innova mucho, pero se protege poco. Esto entra en una competencia global y vosotros ahí sois un actor fundamental. ¿Cómo ves los retos respecto de ese tema concreto, de la soberanía industrial de Europa, de la capacidad, ¿no? De liderar, como se lideró la automoción en su momento, esta automoción con ruedas, teléfono con ruedas, software nuevo que estábamos hablando? ¿Y cuál es el papel que podéis jugar también desde ese liderazgo de una empresa como vosotros, como vos? Pues la verdad es que es un tema muy interesante para la charla, pero una pincelada. Bien, en esas tendencias que decíamos antes de hacia dónde va el vehículo, que va sobre todo a la parte de movilidad eléctrica, movilidad autónoma, hay yo creo que claras diferencias en el papel que está jugando Europa. En la movilidad eléctrica, al entrar ya una batería en el vehículo, empezamos a hablar ya de nuevos materiales, de fabricación de celdas, y la verdad es que en ese aspecto Europa, bueno, yo creo que se ha quedado atrás respecto a Asia, lógicamente. O sea, el vehículo eléctrico, en la parte de batería, no lógicamente no en la tracción y demás, sino en la parte de batería, sí que es cierto que los fabricantes asiáticos han empujado mucho más y lo estamos viendo ahora en el mercado, todos los vehículos de fabricación china que están llegando. El vehículo eléctrico al final es un vehículo más sencillo de fabricar y entonces se abre el espectro a que muchas más empresas puedan fabricarlo. Un motor de combustión era pues, muy complejo de fabricar, requería mucha tecnología, mucho conocimiento, y al pasar al vehículo eléctrico, lógicamente, ahí se facilita la entrada de nuevos actores. En la parte de vehículo autónomo, yo creo que ahí sí que Europa está teniendo un papel fundamental, ¿no? En vehículo autónomo, sobre todo, hacen falta sistemas ADAS, que el vehículo reconozca su entorno. Hacen falta cámaras, mono, estéreo, hace falta radar, sensores de ultrasonido, LIDAR, es decir, equipar al vehículo con un montón de sensórica para detectar qué está ocurriendo en su entorno. Ahí Europa yo creo que sí que está a la vanguardia de esa técnica, incluso ir más allá del vehículo y pasar a interconectar con la infraestructura para bueno, lo que nosotros denominamos horizonte conectado, para que cuando vayas conduciendo el vehículo vaya detectando su entorno, no solo detecte lo que ocurre cerca, sino lo que va a ocurrir en su ruta más adelante, ¿no? De tal forma que puedas recibir información de otros vehículos, de infraestructura, información meteorológica, información de tráfico, para saber lo que te vas a encontrar.
Ahí Europa sí que está jugando un papel importante y yo creo que está líder en ese sentido. Por otro lado, otro de los temas también muy importantes es el tema de los semiconductores, que también el continente asiático es líder en ese campo, aunque he de decir que nosotros desde Bosch también somos fabricantes de semiconductores desde hace ya muchos años. Hemos hecho una nueva inversión en una fábrica de Alemania y somos uno de los principales fabricantes europeos de semiconductores, que va a ser también una gran tendencia y una gran necesidad toda la parte electrónica de los coches, porque cada vez va a hacer falta más electrónica en los coches. Y bueno, eso es un poco el panorama que veo en vehículo eléctrico y en infraestructura de recarga, concretamente precisamente en España. Yo creo que en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos hemos cogido un papel muy importante. Hay muchos y muy buenos fabricantes de equipos de recarga para coches eléctricos en España precisamente, y el ecosistema de infraestructura de recarga está evolucionando, yo creo que muy favorable. Muy bien, pues gracias por ese diagnóstico y por esa situación. Si hay alguien que quiera intervenir, tenemos un micrófono por si alguien quiere hacer una breve intervención, alguna pregunta, alguna consideración de lo que han escuchado. No sé si alguien quiere aportar algo. Si no tenemos más preguntas, pero esto en 5 minutos deberíamos ir acabando por el compromiso que tenemos de ser intensos, porque yo creo que lo hemos sido, pero no pesados, por decirlo de algún modo. ¿Alguien quiere intervenir? Bien, pues como no quiere intervenir nadie, voy a intervenir yo para dar un poco cierre, salvo que la directora de esta casa que nos acoge, de este maravilloso e inspirador entorno, quiera aportar algo. Solo 4 consideraciones. Creo que hemos hecho un repaso en el tiempo que hemos tenido a vista de situación general, ¿no? Retos tecnológicos de la movilidad, soluciones que se aplican o aportaciones que se aplican desde vuestros ámbitos de responsabilidad, y alguna cuestión concreta relacionada con plataformas, con vehículo conectado y autónomo, donde efectivamente yo pienso que, como dice Fernando, desde Bosch, Europa sí que va algo por delante. No así, yo creo que en España habría que dar un empujón, porque hay otros países que están intentando, ¿no?, también dar ese empujón. Francia con su libro blanco para hacer el libro blanco del vehículo autónomo, ¿no?, que hizo en el año 18 con la ley de movilidad, o incluso Europa, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con esa directiva en ruta hacia una movilidad conectada y los sistemas de transporte inteligente cooperativo, que no los hemos mencionado. Ha habido una mención al platooning, pero que igual tratamos con Juan en otra de las jornadas que planteemos en esta casa. Creo que todo lo que se ha aportado tiene interés, porque es muy complementario. Pienso como idea central de esta mesa que es necesario precisamente lo que se produce en una mesa, y es el diálogo entre diferentes actores. ¿Quién provee de la solución? ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se induce a que el usuario de alguna manera tenga interés y descubra esas ventajas? No es un papel fácil. Cuando he hecho la breve intervención inicial he dicho que el proyecto Mobility se dedica a escuchar, a aprender, a poner en común, a generar ese espacio metafórico de un puente entre sectores, configurando un sector nuevo, el sector de la movilidad, donde todos tienen que tener una dosis de protagonismo adecuada. No quiere decir que todos sean igual de importantes, pero sí que todos son importantes. Hablo de la automoción, de las infraestructuras, de las telecomunicaciones, y yo creo que se ha puesto de manifiesto en esta mesa. Por mi parte, solo resta agradecer que hayáis sido claros, concisos, atendido a las instrucciones que brevemente se han planteado al principio. Y si alguien quiere hacer una aportación final, porque haya quedado algún tema en el tintero, yo creo que alguien se puede erigir en portavoz un poco in pectore y casi de manera concisa de los 4, pero por mi parte nada más. Agradeceros sinceramente, como he dicho, la concreción y las ideas expresadas, la sinceridad y la escasa reserva que habéis tenido para contar cómo lo veis, hacia dónde camináis. Si alguien quiere decir algo más, ¿no? Pues por mi parte damos por concluida la jornada. Muchas gracias. Gracias.